Esta es la sexta semana de la Perashá y tenemos, además de una Perashá nueva, tenemos un libro nuevo, el libro de Vayikra. Es un libro que es totalmente distinto a todos los otros libros. ¿Por qué? Porque los otros libros habían el recuento histórico. Por ejemplo, Bereshit tiene mitzvot, pero más que nada Bereshit se habla de narrativas y hay mitzvot que entran dentro de la narrativa, pues. Como para apoyar la narrativa traen las mitzvot, el libro de Bereshit. El libro de Bereshit nos habla de Abraham, Isaac, Jacob, la Bejirá, cómo se forma el núcleo del cual va a salir Am Israel. Pero cuando no habla de Abraham, también te trae la mitzvah de Perú Urbu. No, perdón, de Piriá, la mitzvah de la Milá. Cuando hablamos de Abraham, te trae la mitzvah de la Milá. La mitzvah de Perú Urbu es una mitzvah para la humanidad, no una mitzvah para Am Israel. Ahnasat Orjim. ¿No es mitzvah eso? No es una de las 613. Ahnasat Orjim no es una mitzvah de las 613. Es una mitzvah que fue instituida por los Jajamim, pero no forma parte de las 613 mitzvah. Entonces, tenemos mitzvot como con Jacob, el Gidan Nashe, el nervio ciático, la ciática, que se nos dice, Israel, Gidan Nashe, ¿por qué? Por lo que le pasó a Jacob. Pero básicamente, Bereshit, sobre todo Bereshit, no es un libro de mitzvot, para nada. No hay mitzvot en Bereshit. Es un libro de la narrativa completa de lo que es la creación del mundo, muy poquito. Luego las 20 generaciones hasta Abraham. Y luego a partir de Abraham sí se explaya más porque la Torah va de lo mínimo a lo máximo, es decir, llegamos justo a donde nos interesa, que es la creación de Am Israel a partir de Abraham. Y entonces nos cuenta toda la historia, qué pasó con Abraham, por qué Akadosh Baruj Hu elige a Isaac y no a Ismael, luego qué pasa con Isaac, tiene 2 hijos, entonces Jacob y Esab, la Bejirá va sobre Jacob y deja a Esab afuera, luego de Jacob vienen 12 hijos, bajan a Egipto y ahí termina Bereshit. De momento en que el pueblo de Israel pasa de ser una familia a ser un pueblo, 70 personas bajaron a Egipto, ahí termina Bereshit. Luego empieza Shemot, y Shemot sí es un libro donde hay muchas mitzvot. En todo el libro de Shemot hay muchísimas mitzvot. Pero el libro de Shemot no se centra en la mitzvot, quitando quizás Terumá, Tetzaveh, Vayakhel, Pekudé y la primera parte de Kitizá. Quizás. Si uno quita esas perashiyot, donde se centra mucho en el Mishkan, el tema único es la confección del Mishkan, pero básicamente el libro de Shemot hay una genealogía, es decir, este tuvo a este, luego viene el otro, luego hay algo que empieza con la esclavitud del Bnei Israel en Egipto, luego la Makot de Misraim, luego sale a eso, salen de Misraim, sí, ahí donde quiero llegar, salen de Misraim y de repente se encuentran en Mará, en un sitio llamado Mará, y ahí empiezan las mitzvot, ahí empieza Kadosh Baruj Hu a dar mitzvot, luego, bueno, esa fue la primera mitzvah dada en Egipto, y la otra mitzvot que se dieron en Egipto, por ejemplo, bueno, la circuncisión se dice que también se hizo en Egipto, Corban Pesa se dio en Egipto, todo lo que Am Israel tuvo que hacer para salir de Egipto, sí fueron mitzvot. Pero ya fuera de Egipto, mitzvot la Torot, como se dice, bueno, a Jodesh Hazé la Torot también. Pero entonces, mitzvot para siempre, pues, vemos que hay muchas. Hay Shabbat, hay Kibud Arbaem,
la parashá de Yitro, y ahí la parashá de Yitro, antes de hacer esta tiperot, se nos enseña que tiene que haber tribunales, cómo habría que hacer Sareh Alafim, Sareh Meot, Sareh Hamishim, Sareh Azarot, es decir, 50, de 100, de 20, es decir, grupos de los tribunales, eso es obvio en la parashá de Yitro. Luego viene a hacer esta tiperot, que es una revelación al mundo, y ahí hay 14 mitzvot, 15 mitzvot, 12 mitzvot, no importa cuántas sean, cada uno como lo ve, pero son mandamientos que están aceptados por todos, quitando el Shabbat. Quitando el Shabbat, y ponen los que quitan el Shabbat, no lo reemplazan por cuidaréis el domingo, como uno podría pensar, sino que lo reemplazan Ve'aftale reajá kamoja. De los mandamientos, lo reemplazan por amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento que reemplaza el Shabbat. ¿Bien? Que en realidad eso de amar a tu prójimo como a ti mismo, toda la Torah lo trae, lo tenemos específicamente como uno de los mandamientos de una de las 613 mitzvot, pero básicamente toda la parashá de Kedoshim, por ejemplo, te habla de eso, de cómo uno tiene que comportarse con él. Y además los últimos mandamientos de hacer esta tiperot también tienen que ver Ben-Adam Lahaveró, o sea, todo lo que tiene que hacer la persona con su próximo. Entonces, pero hay una cronología. Salimos de Egipto, pasamos el Mar Rojo, llegamos a Sinai, recibimos Matan Torah. Luego, al final de Matan Torah, hay un grupo de mitzvot que se llama Kotomar, el Bene Israel. No sabemos muy bien por qué están ahí, pero te habla del Mikdash, y te habla de que cuando estamos hablando ahora del Bet HaMikdash, no del Mishkan. Entonces, cuando suba, no tienes que hacer escaleras, tienes que hacer una rampa por motivo de Arayot, para que nadie vea, porque el Cohen tenía faldas. Entonces, para que nadie vea, el Cohen tenía que subir por una rampa y no por una escalera, etc. Ahí aparece justo al final. Y luego aparece la gran perashá de mitzvot, que es Mishpatim, que son mitzvot, Ben-Adam Lahaveró, la gran mayoría, aunque hay algunas mitzvot que tienen que ver con Akadosh Baruj Hu. Por ejemplo, Shalosh Pamim Bashana, entonces 3 veces que tienen que ir al Bet HaMikdash. Una vez que esté en Israel, hay que ir 3 veces al Bet HaMikdash. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde quiero hacer énfasis, para que quede claro, porque aquí hay muchas cosas que no están claras en esto que voy a decir. El pueblo de Israel llegó al monte de Sinai, ¿cuándo? Llegó el 1 de Sivan, saliendo de Egipto el 15 de Nisan. El 1 de Sivan llegó al monte de Sinai y se quedó en el monte de Sinai todo lo que dura, lo que queda del libro de Shemot, lo que queda del libro Vayikra, y lo que va a empezar hasta el capítulo 15 más o menos del Sefer Bamidbar. No se mueven de Sinai. Entonces, ¿cómo es que transcurre la historia? Pues el Shemot sabemos muy bien, Akadosh Baruj Hu dio hacer esta tiperot, y luego inmediatamente hay una serie de Mishpatim que fueron dadas. ¿Cómo fueron dadas esas mitzvot de Mishpatim? Si las trajo Moshe Rabbeinu después de bajar del Har Sinai, o si por el contrario fue un anexo a hacer esta tiperot. Si Moshe la recibió ahí mismo, la recibió después, porque hay que acordarse de algo. Cuando subió los 40 días siguientes. Hay opiniones y hay opiniones. ¿Por qué? Porque supuestamente, si fueron dadas a Moshe Rabbeinu en el Har Sinai, la perashá de Mishpatim no podría estar ahí. Tendría que estar ¿dónde? No, después de Kitizá. También te dice que la perashá no lleva un orden cronológico. Muy bien. Que no lo tome así. Entonces, muy bien. Pero no todo el mundo acepta eso. Lo de que el Mukdam o Mujar Batorá no lo acepta todo el mundo. Algunos sí y otros no. El gran defensor de eso es Rashi. El gran, digamos, el que no acepta eso es Ramban. Y Ramban tampoco lo acepta. Entonces, si uno dice que toda la perashá de Mishpatim, toda la mitzvot que hay en Mishpatim, la recibe Moshe en el monte de Sinai cuando subió los 40 días,
tendría que estar después de Kitizá, porque en Kitizá es cuando supuestamente baja, no los 40 días primero. En Kitizá está cuando baja los primeros 40 días y cuando baja los terceros 40 días. Ahí está en Kitizá. Y es más, te dice que Moshe Rabbeinu cuando bajó los últimos 40 días, fue que se reunió con con Aarón, con los hijos de Aarón y con los de Kenim y luego con el pueblo de Israel. De ahí se saca de qué manera Moshe Rabbeinu enseñaba la Torá, una vez a uno, después 2 veces a otro, después 3. De tal forma que todos escuchaban por lo menos una vez la Torá directamente de Moshe Rabbeinu. Pero, ¿cuándo es que sucede Mishpatim? ¿Entra o no entra adentro? Bueno, pero no importa. Lo que sí sabemos es que Am Israel estaba en Sinai. Eso no hay duda. Toda la Parasha Mishpatim es un cúmulo de mitzvot y mitzvot y mitzvot y mitzvot que uno tiene que hacer, indudablemente del hombre con sus compañeros. Y estamos hablando cuando entremos a Israel, porque no se aplicaba en el desierto. La mayoría de esas cosas no se aplican en el desierto. En el desierto ni había rico, ni había pobre, ni había esclavo, ni había nadie. En el desierto era todos igual. Todos. Comían todo lo que comía uno, comían todo. El man. No hay sociedad desarrollada en el desierto. Hasta tal punto de que unos se enriquecieron y otros se empobrecieron. No es verdad. Pero habían viudas y huérfanos. Sí. Porque morían cada año. Sí. Claro que habían viudas y huérfanos. Claro. Pero la mayoría de los preceptos de Mishpatim tiene que ver con leyes sociales aplicadas a una sociedad normal, no una sociedad que está dirigida por Akadosh Baruj Hu. ¿Tú me entiendes? De hecho, a una sociedad cuando Am Israel esté en su tierra. Y del momento que Am Israel llegó a la tierra de Israel, de momento que la tierra se distribuyó en parcelas y cada familia tenía una, entonces cada familia arrancó con algo. ¿Qué pasa? No todos eran buenos comerciantes, no todos eran buenos agricultores, no todos eran buenos... Entonces, ¿qué pasa? Como pasa en toda sociedad normal, unos se comprometieron, no pudieron pagar, no pudieron comprar, no pudieron vender, unos progresaron y otros no, y así fue como las parcelas, y así fue como las personas se vieron en un momento dado con uno aní y otro ashir. Pero en realidad en el desierto no podía pasar eso. Entonces, todas esas leyes sociales tienen que ver del rico con el pobre, del vendido. Salieron todos con ganancias grandes, con dinero y con Sí, joya, con oro. todos eran iguales, es decir, todos eran iguales en el sentido, no habían pobres, no habían ricos. Aunque decían que Korah era muy rico, que Datán y Abirán eran muy ricos, que sacaron mucho de Egipto. Pero son riquezas. Porque encontró uno de los tesoros. Bueno, exacto. Era por trabajo. Digamos que sea así, digamos que encontró un tesoro, pero bueno, digamos que es verdad. Pero el punto ahora no está ahí, el punto está, ¿dónde está Bnei Israel todo este tiempo? En Har Sinai, no se mueve de Har Sinai. Luego vienen, cuando viene la ley del Mishkan, entonces esto es nuevo, esto estaba, no estaba previsto, no importa, pero Akadosh Baruj Hu quiere que se haga un Mishkan, y que se haga en el desierto, no que se haga en Israel. Entonces, por lo tanto, otra vez Bnei Israel no se puede mover de Sinai. El Mishkan se empezó a hacer el 15 de Tishri, Sukkot, se empezó a hacer el Mishkan, y el Mishkan se inauguró, se empezó la inauguración el 1 de Nisan del año siguiente. 6 meses. ¿Sí? Total, que el pueblo de Israel no se mueve de Sinai durante 6 meses. Había mucha mano de obra ahí. Y no solamente eso, Sí, de verdad. no solamente eso, que aprendemos una mitzvah, puesto que llegamos al 15 de Nisan, todavía en Har Sinai, aprendemos una mitzvah nueva, que es Pesach Sheni. Y el único Pesach que está descrito en la Torá es ese, el segundo Pesach. A partir de ahí no sabemos que hicieron Pesach. Hasta el tiempo de Yoshua no se habla de Pesach. Pero el único Pesach que está descrito que hizo Bnei Israel fue ahí, en Sinai. Y entonces ahí sí pasaron cosas, por ejemplo, gente que no estaban puros. Y no estaban puros, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y ahí entonces se instauró la ley de Pesach Mitzvah, que tenía que ver con la época y con el recorrido del tiempo. A lo que me refiero, Sefer Shemot es un sefer que nos habla de historia
y nos habla de mitzvot que tienen que ver con esa historia. No con otra cosa, tiene que ver con lo que se iban encontrando el día a día de la gente. Salen las mitzvot, la Torah trae las mitzvot con las cuales Moshe Rabbeinu se encontraba día a día por lo que pasaba. Por ejemplo, lo del becerro de oro hizo que Moshe Rabbeinu empezó lejash en el lujot avarim karishonim. Tuviera que Moshe Rabbeinu hacer otra lujot y subir ahí para que, acuérdense, la segunda lujot no se la entregó Dios. Moshe las hizo y las subió. Y luego las bajó. Y eso fue en Kippur. Y entonces de ahí aprendimos varias cosas. Aprendimos Shelosh Esrei Karim, los 13 principios de misericordia de Akadosh Baruj Hu. Todo eso pasó en Sinai. Todo pasó en Sinai. Todo el pueblo estaba acampado. Nadie se desplazó. Y entonces en todo ese trajín de que están pasando estas cosas, que el pueblo está perdonado, que el pueblo iba a ser totalmente exterminado, luego que Moshe hizo todo lo que hizo y el pueblo volvió, y por fin llegaba un momento dado en que la Shejinah vuelve de nuevo al campamento de Israel con la inauguración del Mishkan. Y ahí termina Shemot. Justo cuando Moshe Rabbeinu va a entrar, que no entró, sino que hay que esperar Vayikra para que le llamen, para que entre al Mishkan. Y ahí termina el libro de Shemot. Por lo tanto, el libro de Shemot empezó en Egipto y terminó en Sinai. Ahora, ¿dónde empieza el libro de Vayikra y dónde termina el libro de Vayikra? Pues el libro de Vayikra irremediablemente empieza en Sinai y termina en Sinai. Pero no sabemos exactamente. No sabemos, porque el libro de Vayikra no nos avanza en nada de una manera cronológica, pero en nada. No sabemos absolutamente nada. Pero casi todo leyes para los Kohanim, más que todo. El libro este empieza con todas ¿Y las cómo leyes se de los llama este Kohanim, libro? De los Kohanim. Este libro se llama Torat Kohanim. De todo el sacrificio. Y vamos a demostrar que Torat Kohanim es un libro que tiene que ver con los Kohanim, pero que tiene que ver no solamente con los Kohanim, sino con muchas otras cosas. Vamos a ver. Este libro de Vayikra se llama Torat Kohanim, efectivamente. Pero no significa que lo único que se va a dar ahí es para los Kohanim. Se van a dar muchas otras cosas. Bien. Entonces, en este libro, absolutamente todos son mitzvot. Mitzvot que tienen que ver con, digamos, con los Kohanim en gran parte, seguro. Pero vamos a ver que hay otras mitzvot también, y digamos que no hay narrativa que avance en la historia. Entonces, Vayikra es un libro de puras leyes, pero hay, al margen de esas leyes, hay dos narrativas nada más. En todo el libro de Vayikra hay dos narrativas. ¿Ah? Nadab y Abihu, lo que le pasa a Nadab y Abihu es una narrativa. Nadab y Abihu eran los hijos de Aarón HaKohen que mueren en el momento de hacer el Korban, el momento de inaugurar el Mishkan, Bayom HaShemini, el día octavo, cuando todo el esplendor estaba ahí, cuando Aarón HaKohen por primera vez, entonces cuando ya se va a hacer todo por primera vez, ahí muere Nadab y Abihu. Esa es una narrativa. Y la otra narrativa es el Mekalel, que aparece ahí. ¿Qué es el Mekalel? De repente aparece ahí en mitad del libro de Vayikra alguien que se pone a blasfemar a Kadosh Baruj Hu. Mekalel significa maldecir. Pero ahí aparece, en el libro de Vayikra aparece ese. Uno que se pone a maldecir a Kadosh Baruj Hu. No importa quién es, o sea, hay mucho midrash como te saca quién es exactamente. Pero bueno. No, se lo jade otro. Se lo jade, me cosecha y está en Bamidbar. Pero este Mekalel está en Vayikra. Entonces,
que tampoco el Mekoshesh Etzim es seguro que sea Zelofhad, pero bueno, Se dice. decimos que es Zelofhad, pero no está dicho Zelofhad. Está dicho que es Zelofhad porque las hijas de él fueron y dijeron, Avinu, nuestro padre, no estaba en la congregación de Korah cuando pasó esto. Al no estar en la congregación de Korah, y Medba Midbar significa que hay un Medba Midbar que hay que saber cuál es. Entonces, como hay un Zelofhad, bueno, se supone que hay un Mekoshesh Etzim. Pero el Mekalel se dice que es el hijo de la mujer de Datán, sí, con un egipcio. Se dice que no le aceptaron en la tribu, entonces por lo tanto no le aceptaban en una tribu, no le aceptaban en la otra. Ella fue violada. Y ella fue violada, exacto. Entonces él dijo, bueno, ¿quién soy yo? No soy nadie. Se puso en contra de Akadosh Baruj Hu por todo lo que... porque se sintió fuera de todo. Bien. Pero ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Vayikra? Lo vamos a ver. Y lo vamos a ver por qué esas dos cosas están ligadas a todo lo que viene en el libro de Vayikra. Y para eso el libro de Vayikra se va a dividir en partes. Vamos a ver hoy, vamos a estudiar hoy cómo se divide el libro de Vayikra y vamos a estudiar unas cuantas preguntas que vamos a ir dilucidando durante los cursos dependiendo de la perashá. El libro de Vayikra antes era un libro muy poco estudiado. En realidad no se estudiaba. No se estudiaba porque se decía que estaba como pasado de moda. Como que ya no se hacen sacrificios hoy en día, entonces ¿para qué? En bachillerato no se veía. Hoy en día el primer libro de bachillerato que se ve en Israel, el libro en bachillerato, el primer libro del Humash que se ve es Vayikra. Cambió completamente. Tiene que empezar a enseñar la Torah por ahí. En Mahora Torah, sí, ven Vayikra de primero. Está muy bien. Está muy bien. Si estudian Vayikra de primero, está muy bien. Está muy bien porque, vamos a ver por qué. Pero Vayikra es un libro, no tiene ni una pizca de aburrido. Uno podría decir que es un libro aburrido, porque te habla de todos los sacrificios, uno por uno. Es un libro difícil, no solamente de entender las razones, sino de traducir. Es un libro muy difícil de traducir, porque no hay narrativa, no hay cosas sencillas que uno pueda decir, este se fue y el otro vino, no. Esto es lo que tiene que hacer Corén hoy, lo que tiene que hacer Corén mañana. Es muy difícil de traducir primero. Y una vez que tú lo tengas, que ya lo entiendas en tu idioma, es muy difícil de entender. Toda la relación de Am Israel con Akadosh Baruj Hu se basa en Korbanot, en los Korbanot. Cuando uno habla de Korban, viene del verbo likrov, karov, karev, significa acercar. Toda la relación de Am Israel con Akadosh Baruj Hu se basa en el acercamiento que tiene Israel hacia Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que acerca a Israel a Akadosh Baruj Hu? El Korban. ¿Qué es lo que aleja a Israel de Akadosh Baruj Hu? Los Hataim. Hay una cantidad de Hataim que traen, y cada uno y uno de los Korbanot corresponden a una y una manera de entender el Het que hizo esta persona. Hay pecados que no tienen que ver, que la persona no lo sabía, que lo hizo sin querer, otro que lo hizo sabiendo, pero lo hizo porque de verdad, conciencia, el deseo de esa persona hacia eso fue muy grande, pero sí es un fe. Y hay otro por el contrario que Pesha, por ejemplo, que no solamente hizo el pecado y no solamente que lo hizo consciente, sino de que lo hizo para enfrentarse a Kadosh Baruj Hu. Eso ya es otra cosa. Eso lo vimos, ¿no? Todavía no lo vimos. Eso está en Shalosh Esrei Midot de Rahaman. O sea, eso está en los 13 atributos de misericordia. Todavía no lo vimos, pero ya que lo empezamos a hablar, el Pesha es el peor de todo. Ahora, un ejemplo de Pesha. Meditación. Un empleo, sí, pero un ejemplo para que ustedes sepan distinguir entre uno y otro. Mira, yo puedo hacer una cosa y no me di cuenta, ese es el más liviano de todos, ese es Het. Hay Avon, que significa hice algo, pero de verdad lo hice porque no pude resistir la tentación. O sea, pasé delante de un restaurante
y el olor me mareó, entonces, y vi lo que estaban comiendo y digo, ya no puedo más. Entonces, voy a comerlo, porque si no, me va a dar algo si no lo como. Y me senté y comí. Comí algo que me gustaba tanto que no pude evitarlo. Y voy y lo confieso. Digo, mira, yo comí hoy una parrilla no kasher porque de verdad no pude evitarlo. Eso se llama abón. Ahora, el pesha es peor que eso. El pesha es, no me gusta, pero lo voy a comer solamente porque está prohibido. No, eso ya es maldad. No es maldad. Es hacer algo del cual yo no me beneficio, en nada. O sea, si Enfrentarse a algo. no le doy beneficio a mi cuerpo, no le doy beneficio a mi cuerpo para nada. Alguien una vez me dijo, bueno, alguien que nos pusimos a hablar un poco de la religión y él de verdad no estaba en nada para eso. Y me dice, mira, yo realmente en mi casa yo muy pocas veces recibo invitados. Y muy pocas veces a mí mi mujer no le gusta, a mí tampoco. O sea, ahora, el día de Kipur hacemos una parrilla y llamamos a todo el mundo. ¿Va? Bueno, y en Israel la gente no va. A la playa. Entonces te quedas pensando, yo no recibo invitados, no me gustan los invitados, no me gusta hacer nada para nada. Pero el día de Kipur justo, no importa, todo lo que no me gusta ahora me gusta. Y recibo invitados y hago parrilla y todo el mundo come. Ahí estoy, yo no sé lo que estoy haciendo, pero realmente eso es pesha. Yo me reí porque es el ejemplo de verdad que uno le puede citar como pesha. No me gusta, pero lo hago por enfrentarme. Sí, eres... Ignorante las cosas como... No, de ignorante ese señor no tenía nada, déjame decir. Sí, es lo que hace. De ignorante no tenía, pero ni un pelo de ignorante Lo tenía hace ese señor. queriendo entonces. Lo hace queriendo, sí, lo hace como para demostrar que todo eso no pasa nada. Para él no le pasa nada. No, ¿qué le pasa? O sea, fíjate, no, es que tampoco es eso. Uno no puede tomar la Torah que si lo hago me pasa, lo hago no. Pero para demostrar que su enfrentamiento a la mitzvot, no hay mejor manera de demostrar su enfrentamiento a la mitzvot que el día de Kippur tú invites a tu gente y te pongas a hacer una parrilla para comer. Mira todo lo que hay ahí. Ahora, hay algo que me chocó lo que dijiste. Ajá. Eso de que la única relación que existe de Dios con el pueblo judío son los corbanos. O sea, no sé si te refieres a esa época en Claro. sí. Bueno, estamos de acuerdo que hay un sustituto hoy en día de los corbanos que es la tefilá, la oración. Pero, ¿cree que es justo decir eso? Que la única relación que hay de Dios con el hombre sea los corbanos. Es un servicio que se le da a Dios después de todo. Es una forma de comunicarse. Que no hay... No es una comunicación en un solo sentido. Okay, lo que tenemos que entender es que toda la relación entre, quitando por supuesto todo lo que era el estudio de Torah, todo lo que había en todas partes en Jerusalén, habían centros donde se formaban dayanim, se estudiaban todo. Quitando eso, Hay algo... pero un momento, quitando eso, todo cuanto se podía hacer en la época del templo, que era la época donde la Shejinah estaba más cerca de Am Israel, era ir al Bet HaMikdash y llevar korbanot. Eso era lo que se podía hacer. Se podía hacer tefilá también, no es que no se hacía tefilot, se hacían tefilot que se cantaban, que se improvisaban y se decía, por este corbán que traigo, que sea esto y que esta dure y que la mija se case y que la otra se cure. También se hacía ese tipo de tefilot. Claro que se hacía ese tipo de tefilot. Pero la relación, al hacerse dentro del Bet HaMikdash, pues era una relación de korbanot. Porque el Bet HaMikdash era eso. Era un sitio donde se hacían los korbanot. Donde estaba el Cohen, el Leví, estaban todos, hacían canciones, hacían otras cosas que no eran korbanot, por ejemplo en Sukkot, hacían una cantidad de cosas también, ni Suhammayim, hacían la Simcha, hacían Beta Shoeva, todo lo que tú quieras hacía. Pero el servicio central eran los korbanot. A eso es lo que yo me refiero. O sea,
La relación con Dios es únicamente un servicio a Dios. Porque hay otros conceptos que muy conocidos, que es lo que llaman la imitación a Dios. No, no entiendo eso. La relación con Dios era, por ejemplo, lo que... O sea, la única forma de relacionarse con Dios es prestarle un servicio a Dios. No, eso no es verdad tampoco. Bueno, Yo no estoy diciendo... Cuando yo tú me estoy dices diciendo... que los corbanos... Yo estoy diciendo... Eso no era... Yo, Ok, vamos pero a había... expandirlo hasta hoy en día. No, bueno, claro, Vamos a darle- hasta hoy en día son las tefilot y son el comportamiento que tú tienes en tu comunidad y son la relación que tú tienes con tu Ok, vecino. ok. Claro. Entonces no es únicamente los corbanos. No, Los pero- corbanos y tefilot Iba a ir es una también. igualdad hoy en día. Sí. Ok, entonces si nos limitamos a tefilá ahora y corbán en su tiempo, Sí. Vamos Quiere a decir decir, que pero... esa es la única No, relación. sí, un momento. No, eso es lo que El yo entendí. tu Entonces, comportamiento en aquel entonces, el Betamigdash, el segundo Betamigdash no se destruyó por los corbanos. Se destruyó porque la persona tenía Sinat Hinam con su compañero. O sea, es decir, una de las maneras de proclamar y de bendecir a Dios es que tú ayudes a tu compañero y te sirva con tu compañero y estés presente con tu compañero y ayude a tu compañero. Todo eso es, ¿verdad, Javeró? Tiene la misma... Lo que te quiero decir, Claro. que no se puede limitar únicamente a un rito. Claro, yo quiero decir, yo te quise decir la algo. relación de Dios con el hombre. O sea, creo que hoy en día hemos sobrepasado un poquito ese concepto, ¿no? No, hoy en día la El relación rito- de Dios el rito es una sirve cosa para y conservar. sí, pero el estudio, el que día a día uno se preocupe por mejorar personalmente más, sirve, la tzedaká que uno puede hacer sirve, la forma como tú tienes para ayudar sirve, Ok, entonces, todo eso sirve. entonces no me digas que los No. cubanos es la única No, está bien. De hecho, lo que quise, no, en aquel tiempo también Porque servía... también servía para La relación, pero en aquel tiempo también servía la relación que tú tenías con tu compañero. También, eso sí, Y de hecho es lo que acabo de decir. O sea, para que veas que el peso era lo mismo. El primer templo se destruyó por una cosa y el segundo por la otra. O sea, nada sirve que todos seamos atiquí y que no le paremos al que necesite. Nada sirve. Me ocurre en este momento. Mishenae la Adán, Nae la Macón. El que cae en gracia a la persona cae en gracia a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cae en gracia? Porque si tú eres una persona que cae en gracia y que la gente, cuando tú sabes que va a estar con él, le va a ver, la gente se siente motivada y se siente bien, se siente contenta. Sin embargo, hay otras que, si tú sabes que tienes que hablar con una persona y ya de por sí estás recelando entrar al cuarto para hablar con ella porque sabes que es una persona que te va a salir con 4 patadas, que está todo el día nervioso, bueno, también sirve. Entonces, eso también, por supuesto, cuenta. Claro que cuenta. Cuenta hasta tal punto de que hay un castigo equivalente. Sí, pero yo quise decir en cuanto a relación con Dios, quise decir en cuanto a algo que uno mantenga el rito con Akadosh Baruj Hu, en lo que significa Pesach, Shavuot, Sukkot. Nada se hacía que no fuera con Corbanot. Nada. Todo se basaba con Corbanot. Todo lo que hoy en día vemos de cómo celebramos un Kippur es solamente Takanat Jajamín porque no tenemos Betamigdash. ¿Ok? Me gustaría hacer una pregunta que me parece oportuna porque todo el libro de Vaikra, como está diciendo, se está basando mayormente en la parte de los sacrificios. Mayormente, sí. Entonces la pregunta que me gustaría que aclararas antes de hablar de sacrificios, si se puede, es ¿por qué con la muerte de un animal yo me tengo que relacionar con Dios? ¿Por qué sangre? ¿Por qué el animal es culpable de algo que tiene que desaparecer? Aunque yo sé que él fue creado para algunos servicios, como para darnos carne, darnos pieles para cubrirnos del frío, o sea, eso se comprende. Pero a nivel de sacrificios rituales, ¿por qué esa es la forma de relacionarse con Dios? Sí, el Ramban, Nachmanides, tiene una introducción al libro de Vayikra muy buena. Para la próxima semana la podemos estudiar. Pero
déjame decirte que esa era la forma desde que se creó el mundo hasta Matan Torah, que así la persona entendía su forma de relacionarse con Akadosh Baruj Hu. Desde Caín y Abel, desde que Caín, que no tenía ninguna idea de lo que era Dios, su forma intuitiva de relacionarse con Akadosh Baruj Hu fue a través de un corbán. ¿Por qué? Eso es... El mismo Dios se lo pidió a Caín y a No, ahí no le pidió nada. No, Dios no le pidió nada. Ellos de su voluntad trajeron. Uno trajo uno trajo frutos Pero y sí otro fue trajo. uno rechazado y otro aceptado. Eso sí. Entonces quiere decir que No, Dios- pero no le pidieron la Uno iniciativa. trajo lo mejor La y otro iniciativa lo no peor. fue de Dios. Ahora, El una vez desecho, dijo, que lo trajiste, lleva lo mejor. Pero más la iniciativa fue de Caín, no de Abel. La iniciativa fue de Caín. que está quizá, no sé si me equivoco, está relacionado un poquito con lo que el concepto de capará. El Rambán trae eso. El Rambán trae eso. No, es decir, ya va. Bueno, vamos a hablar 5 minutos. Vamos a hablar 5 minutos sobre eso. El concepto es el siguiente. Todo lo que tenía yo que pasar, Exactamente. todo lo que tenía que venirme para mí, Se lo está con pasando. este gesto se lo estoy pasando al animal. Bueno, hablando sobre algo inerte. ¿Por qué con algo ¿Por qué? Porque tiene que ser algo vivo, porque supuestamente está hablando de muerte y de vida. vegetal? Tiene vida. Vida es vida animal. Nosotros tenemos vida animal, no vida vegetal. No, pero la Entonces, vegetal se crece. pero espérate, ahora, ¿qué culpa tiene el animal? Vamos a llegar a eso. ¿Qué culpa tiene el animal? ¿Por qué el animal tiene que crecer? Entonces, ahí hay una separación. O sea, lo que voy a decir seguro no es ningún consuelo para los animales, pero es algo que tiene que ver con el punto de vista. Es decir, un animal que muere en un misbeach es un animal que sube. Un animal que no muere en un misbeach es un animal que se queda animal. Eso lo trae también el Zohar. El Zohar trae muchas cosas que tienen que ver con ese animal que murió en un corbán. Entonces, ¿por qué fue electo ese y por qué electo el otro? Ahí eso trae el Zohar a raíz de los dos chivos expiatorios. Uno muere en el misbeach y otro le tiran por el azazel, Barim. Dice, si son dos chivos iguales, ¿cuál es el zehut de este? Mira lo que dice, ¿cuál es el zehut de este que muere en el Por misbeach? eso echaban suerte. ¿Cuál es el Tenían que echar zehut, suerte. el que lo toca morir en el día? Entonces, ahí hay toda una explicación de eso, pero realmente decirte de qué manera Kadosh Baruj Hu, cómo es que está escrito en la Torá, Vayarah Elohim Ezreach HaNihoach. ¿Cómo está escrito eso? Vayitabelon. ¿Cómo está escrito que a Kadosh Baruj Hu Muchas veces, le gusta, muchas veces. se complace, El olor le grato, gusta el el olor olor de grato. los korbanot? Eso, exactamente. ¿Cómo uno explica eso? O sea, es muy difícil. Sin embargo, hay una llamada del Rambán que sí es interesante para el libro de Vayikra. Sí la vamos a traer, el lunes la vamos a traer, el próximo jueves la vamos a traer. Es muy interesante, o si no la estudiaremos el Shabbat. Es muy interesante cómo el Rambán trae la llamada del libro de Vayikra. Uno de las pocas personas, de los pocos mefarshim que se afincan los corbanotes es el Rambán. Quizás parte porque tiene que ver mucho con Kabbalah. Y el Rambán sí tira hacia la Kabbalah. Es muy difícil explicar, como diciendo, ¿qué culpa tiene la pobrecita vaquita si yo pequé? No, dice que esa pobrecita vaquita, por haber sido electa para expiar tu pecado, sube a un grado muy superior, al igual que la vaquita de la cual se la quitó el cuero para hacer los tefilim, al igual que de la vaquita donde se quitaron la piel para hacer el mishkan, los tejashim, todo eso, dice, todas esas cosas estaban previstas desde Bereshit, estaban previstos. Entonces, no todos los animales tienen esa mala. No todos los animales tienen ese zehut de morir en el Mishkan. Y el principio de los animales fue hecho para la shahitá. Si no en el Mishkan, que la shahitá la haga un yehudí y que pueda decir, por ejemplo, agradecer a Kadosh Baruj Hu a través de la comida que hizo con ese animal. Y Maimónides
no hace un acercamiento. Arambán trae un motivo ¿Qué? clarito. Dice, Reminiscencias de lo antiguo. no, sí, no, Arambán trae un motivo, el motivo de los sacrificios de Arambán es uno, es así se acostumbró la gente a agradecer a Dios. Al igual que desde que el inicio del mundo se hizo así, Akadosh Baruj Hu siguió con ese mismo orden para que no como si fuera idolatría, pero en este caso La idolatría tiraba a las personas. pero y está él bien, está pero sacrificando una animales. cosa es idolatría, que tú hagas lo mismo en el Baal, y otra cosa es que se lo haga en un Betamigdash para Akadosh Baruj Hu. Eso no es idolatría. Puesto que Akadosh Baruj Hu te está pidiendo que lo haga de esa manera. Ahora, de esa manera tú te complaces en hacer lo mismo que tú hacías cuando estabas en Egipto o que veías hacer de los otros pueblos. Esta vez te complace hacer lo mismo, pero dirigido y canalizado hacia Akadosh Baruj Hu. Que al fin y al cabo esa es la meta. La meta es que el pueblo de Israel no hiciera Avodah Zará. Pero si tanto el pueblo de Israel estaba sujeto y asimilado y sujeto a hacer la Avodah Zará, que haga eso de acuerdo para Akadosh Baruj Hu. Pero en el caso de Caín y Abel, Fue algo espontáneo de ellos. fue Ellos- intuitivo. Fue intuitivo. Ellos no De tuvieron lo eso. que ellos recibieron fueron y se lo ofrecieron a Akadosh Baruj Hu. Si no hubieran ofrecido nada, Caín no hubiera matado a Abel, porque todo empezó por ahí. Y Caín se le ocurrió llevar el sacrificio y Abel le imitó. Lo que pasa es que Caín no llevó de lo mejor y Abel sí. Yo creo que es simplemente un antropomorfismo que vio en Dios una entidad al cual hay que ofrecerle un alimento para que se contente y más nada. Bueno, Es un antropomorfismo. de ver que Dios necesita eso de alguna manera. Pero la Torá Igual te... que él sentía hambre y para él era un placer comer. Bueno, él pensó, ese personaje en la historia pensó de que lo mismo ocurriría con alguien que es mucho mayor que él. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay algo, con esto vamos a pararlo. Pero eso tiene Tú su sabes lo que sentido. pasa. Lo que pasa, no, tiene muchas Sí, por eso leyes. no es tan fácil matar a un... Tiene muchas leyes. Tiene lo que Todas las tiene que leyes de hacer con eso, lo Shemitah. que tiene que hacer- Ahora, en un lo que tiene que principio, hacer con el el cerdo. hombre no podía comer carne en un Por eso. principio. O sea, Era- no le fue dada la carne al hombre. Después de Noah fue que Después se Noah. le dio la carne. Entonces, ahí es donde Noah hizo un corbán. Un corbán y agradeció a Kadosh Baruj Hu de estar vivo. Y ahí donde por primera vez al hombre se le concede comer la carne. Ahora, con muchas limitaciones y con muchas leyes y con mucha prerrogativa, pero todo esto enfocado también que cuando se hiciera un Betamigdash se hiciera de acuerdo a lo que el hombre tenía en mente, de qué forma se podía agradecer a Dios. Pero esta vez, de acuerdo a las mitzvot, de acuerdo a la forma como Kadosh Baruj Hu lo indica. Bueno, No. había corbanot de agradecimiento, había corbanot de Eso ya lo dijimos, ya lo dijimos. Claro. totalmente. De lo que hablamos Shabbat, de los atributos de misericordia. Si está permitido que yo peque, está permitido que yo peque, ¿por qué? Porque ya se demostró Hay que la posibilidad. tengo que El hombre pecar, tiene que ser- tengo que pecar, porque soy así. Sí. Ahora, si está permitido que yo peque y me abren la puerta puede remediar para eso. remediar eso, ¿con qué lo voy a remediar? Con algo que tú me dices. Entonces, es que la expiación y el agradecimiento es lo mismo. Te tengo que agradecer que me permitiste esa puerta de escape, esa válvula, a través de un corbán que es para expiar y a la vez para agradecerte por permitirme expiar. O sea, que tú estás diciendo que yo tengo que agradecer porque pequé y tengo opción de salir del pecado. Sí, eso es expiar. Es agradecer a Dios que me permite, exactamente, No, que me permite perdonarme. Que me perdona. De poder que pedir perdón. permite el perdón, Exacto. cosa que no es tan obvio, que la persona podía pecar y seguir viva, no es tan obvio. Ahora, tengo que agradecer a Dios, la expiación es esa, tengo que agradecer a Kadosh Baruj Hu que me permite esa válvula de escape para pecar y expiar. Un het, tiene que hacer con una hatat, bueno, eso es, yo soy humano, yo voy a llegar a pecar y no me voy a morir, eso no me va a quitar parte de mi sejut de Olam Haba.
bueno, pagarlo en vida con un corbán, bienvenido sea el corbán. Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué a través de un animal? Esa fue tu pregunta inicial. ¿Por qué a través de un animal? Entonces, ahí hay que responder, que esa era la manera. Arambán dice, no es tajante. Arambán dice, así se hacía y así se hizo y así Akadosh Baruj Hu hace sentir a la persona de que está cumpliendo con lo mismo que vio. Hay algo que quiero que me aclare. Dependiendo del grado de gravedad del pecado, era en proporción al aporte. No, para nada. O sea, me refiero, si yo No, hice un decir, pecado eso chiquito por hablar, No, eso porque dependiendo, eso dependiendo traigo de tu una posición. harina o no sé cómo era. Bueno, así, eso sí ¿ok? también, eso es verdad. Las dos cosas. Si hago un pecado me van a traer un becerro. No es igual, no es igual que si tú tienes plata Ajá. y hiciste un pecado. No. Es- Yo no digo que tengas plata. No, es en proporción a la plata que tienes. En proporción a la plata o al pecado. A la plata. La plata. En proporción a la plata y a tu voluntad de querer dar. El mismo pecado puede ser Dependiendo de la expiado posibilidad. dependiendo de la posibilidad de cada uno. Pero el mismo pecado se expía trayendo un toro de 400 kilos o una palomita. Entonces yo llego a una conclusión muy pragmática y quizá que no sea muy de acuerdo. O sémola, como dijo Ripimus. ¿Qué dijo? O una sémola, un pedacito de sémola que Si se eres echa. pobre, traerás una sémola o una palomita. Y si eres rico, traerás un becerro o un toro. El hecho de desprenderte de una parte de tu peculio, porque indudablemente estás donando una parte de tu peculio, es reconocer de que hay alguien superior a ti y tú tienes que someterte a esa voluntad. Seguro. El hecho que tú entres a un Betamigdash ya estás reconociendo que hay alguien superior a ti. El hecho que tú aceptes encarar. Claro, ¿no? Ahora mismo tú lo ves muy obvio. El hecho pero que- en este momento, en esa época, yo creo que no todo El hecho de que- ella ciegamente entendió. No. El hecho que tú aceptes. El hecho que tú aceptes. O no creyentes en el pueblo de Israel. El hecho que tú aceptes encarar tu pecado en un Betamigdash significa que crees en Dios. Sí, pero es un acto. Un Una acto cosa es de que tú caparar. creas, que Así estés se dice. consciente de ello. Y otra cosa es que tú hagas la acción, lleva a cabo la acción. Claro, es un acto de caparar. Bueno, Es un acto para decir, Sí, porque sí, yo sí, temo, para. yo temo lo que hice, yo temo lo que hice. Entonces Dios me dice, tienes la posibilidad de hacer algo que compense lo que hiciste. Entonces, ¿qué es la posibilidad? Es esto. Entonces, se tenía que acercar el que ofrecía el corbán, se tenía que acercar, tenía que tocar la cabeza del animal y tenía que decirle, tú estás en mi lugar, así dice Rambán, todo cuanto te van a hacer a ti, era yo quien tenía que recibir. es el sentido de caparar. Y de caparar, Rambán lo explica muy bien. Entonces tú tenías que estar, yo tenía que estar en tu lugar, pero bendito sea Dios que nos permitió esto de que tú puedas, y a partir de este acto, pues yo ya me siento de nuevo vuelto a nacer, porque ya la majalá que tenía que venir, Ya el pie lo pega, ya ya- el pie. ya está, ya Y yo está limpio, vuelvo ya a está nacer limpio. a través de este acto. Ya te limpio. Bueno, el animal Págalo. se le cortaba la cabeza. Parte se quemaba completo, o sea, Otra dependiendo parte, qué sí, tipo de sí, corbán exactamente. era. Tenía su ley. Dependiendo qué tipo de Tenía su corbán ley era. con su sangre, con su eso, ¿Eh? con todo. Eso ya Con el depende cebo. de Sí, Con la bueno, aparte entraña. del rico, eso es lo que vamos a estudiar cuando estudiemos cada corbán en Vayikra. Y es muy importante tener claro qué es cada corbán. Y yo le voy a preparar una lista que está muy bien hecha, porque para cada cosa, entonces se sabe exactamente qué es lo que es. Eso cuando estemos estudiando Vayikra, vamos a estar viendo la lista y vamos a ver de dónde viene esta cosa, dónde viene la otra, dónde viene la otra. Hay korbanot, por ejemplo, que los trajiste sin hacer ningún pecado, porque sencillamente querías agradecer a Dios, quería agradecer a Dios que, gracias a Dios que tiene una familia, que todos están vivos, que todos están buenos. Entonces tú eso es un Korban Shalem, o sea, tú te quieres traer y sentarte y comerlo con tu familia en Jerusalén. Eso era ¿por qué? Bueno, porque me salió, porque tengo ganas de hacer.
Y hay corbanos que tienen que ver. Ahora, básicamente, la pregunta inicial, que fue ¿por qué el animal Sí. debe ser matado para que eso? Básicamente, la respuesta es, esa era la Con manera. compensación, vida por vida. Es decir, bebe la tuya, vaya del animal. Está bien, pero, Así pero, se comprende más rápido. pero no se comprende desde el punto de vista, a lo mejor no es justo, o a lo mejor Bueno, no, uno justo, puede nadie- tener muchas nadie cosas. se puede poner. Oiga, los árabes lo hacen hoy en día, matan un toro en Eidbir, agarran un toro y le matan en la casa. Matan en la casa. El cordero. Hay gente, en Francia lo hicieron, y hay gente que denunció y mandó a la policía, Sociedad Protectora de los Animales. Y mandaron a la policía y inclusive hicieron, ¿cómo es que se llama eso? Prohibieron acercarse al toro a más de 40 metros del dueño del toro. Entonces le dijeron, el toro va afuera. Pero ese toro yo le compré, esa es mi crédito. No se puede tocar. Usted quiere hacer eso, váyase a Sushuaí. Aquí no se puede hacer eso. Hay ciertas regiones que prohibieron eso del todo. Hoy en día los árabes están en Francia, dominan Francia, entonces hacen lo que les da la gana. Pueden hacer eso en la Tour Eiffel, lo pueden hacer, nadie le va a decir nada. Pero que cuando empezó este movimiento, cuando empezó esto, prohibieron medidas cautelares con el toro. Que nadie se acercara a ese toro. ¿Qué chada? Mira, esa relación con los animales hay que verla de una manera que el Zohar nos dice, eleva al animal a un estatus que va mucho más que el animal. Ahora, ¿qué significa eso? Para eso habría que entender qué es la vida animal y cómo se pasa esa vida animal, no lo sé. La verdad que no lo sé, nunca lo he estudiado, pero te dice, si de un animal se sacó algo por el cual tú dices verajá, ese animal tiene zahá de algo, pero inmensamente grandísimo. Por ejemplo, un cuero para hacer un tefilín, para hacer un sefer Torah. ¿De dónde se hace un sefer Torah? Del cuero. ¿Del cuero de dónde viene? De la vaca o del toro. Entonces significa que eso que tú hiciste para hacer un sefer Torah, pues ese animal, sube el animal, el alma del animal, de alguna forma, algo del animal está arriba, no sé. Bien, pero vamos a estudiar los puntos puntuales, los asuntos puntuales, vamos a estudiar en la introducción del Rambam. Vamos a seguir un momentito. Entonces, ahora, uno no puede decir que todo el libro de Vayikra es leyes del Mishkan, o leyes del Bet HaMikdash, o leyes de los sacrificios. No es verdad. ¿Por qué? Hay muchas leyes de sacrificio que aparecen en Bamidbar, que no están en Vayikra, y además hay leyes en Vayikra que no tienen nada que ver con los sacrificios. Entonces, ¿qué hace esas leyes ahí? Hay leyes en Vayikra que no tienen absolutamente nada que ver con los sacrificios. Por ejemplo, la parashá de Kedoshim. La parashá de Kedoshim está en Vayikra. La parashá de Kedoshim no tiene absolutamente, no te menciona un sacrificio. Kedoshim tihyuki kadoshan. Te menciona todo cuanto tú tienes que hacer para conservar tu estatus de kadosh. Más no de qué manera tienes que hacer sacrificio. Un ejemplo que os vaya a dar cuenta muy fácil es la perashá de que leemos el Kippur, Sí, ¿verdad? La perashá de Halemot. La perashá de Halemot es una perashá extraordinaria para entender Vayikra. Es la mejor perashá para que entendamos el libro de Vayikra. ¿Qué pasa? Empieza hablando de Halemot Shirem Aarón, entonces cuando viene y te empieza dando todo, absolutamente todas las leyes de lo que el Kohen Gadol tenía que hacer el día de Kippur. Y está perfecto que se lea esa perashá el día de Kippur, porque en la mañana cuando la leemos estamos leyendo todo cuanto el Kohen Gadol tenía que hacer el día de Kippur. Perfecto. Ahora, se salta un perek y por la tarde empezamos Erbat Avi Jalote Galé, Erbat Avi Jalote Galé. ¿Y esto qué? ¿Dónde estamos? Estamos en otro sefer. Pasamos a otro sefer. Es que aparentemente, ¿qué tiene que ver para que en una misma perashá, en un mismo libro, se te mencione al principio todos los sacrificios de Aarón a Cohen y luego te pase a lo que son las relaciones incestuosas?
En realidad, arayot no significa incestuoso, pero bueno. Prohibido. Sí, arayot significa relaciones sexuales prohibidas en el judaísmo. No, nada, así hay que traducirlo. Quien hable de incesto en realidad no es. ¿Por qué no es eso? Porque hay algunas que no son tomadas como incesto, que son tomadas como prohibidas dentro de Am Israel, pero no se llama incesto para otras civilizaciones, para otras. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, Casarse con la tía o casarse contigo en otro sitio. no, por ejemplo, la cuñada, pues, la cuñada, o sea, ¿qué tiene que ver si un hombre se divorció de su mujer y ahora se enamoró de la hermana de la mujer? ¿Qué tiene que ver? Pues uno se puede casar con ella. En otras partes sí se puede. Un hombre se peleó con la primera mujer. De acuerdo al judaísmo, nosotros no. De Hayea, es decir, si está viva, la primera mujer no se puede casar con ella. Si quedó viudo y después se quiere casar con la hermana, sí se puede. Eso está autorizado. Pero si la hermana, es decir, con la que se divorció está viva, no se puede casar con ella. Entonces, eso hay que hablar de arayot, de una relación sexual o una relación de casamiento prohibida de acuerdo a la ley judía. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con los sacrificios? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces, ¿cómo el día de Kippur se divide uno en dos partes? La mañana estamos hablando de una cosa y la tarde estamos hablando de la otra. No, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Que está uno detrás de otro, no tienes que cambiar de sefer. O sea, no tienes Es la misma para allá. Está la misma para allá. Entonces ya empezaste por uno, saca el mismo Y sefer. además la ley de Rabbi Moshe que está ahí escondido. No te vaya a complicar y saca otro sefer si te complica toda la vida. En realidad es mucho más que eso. Y lo vamos a descubrir aquí. Cuando tengamos el plan directo de Bereshit, de Vayikra, vamos a descubrir por qué. ¿Por qué el Kippur uno parte una perashá en dos? En general, Bueno, también la primera. le voy a dar una serie de preguntas de Vayikra. Varias cosas. Le voy a dar una serie de preguntas de Vayikra, porque ya nos queda poco tiempo y porque, bueno. Entonces, ¿por qué empieza en el libro de Vayikra? ¿Por qué empieza con todas las leyes de los korbanot? Es decir, no solamente empieza, sino que lo repite en dos perashiyot la misma cosa. Hay dos perashiyot, que es Vayikra y Tzar, que repiten exactamente lo mismo. Cada corbán. Te dice que esto es para esto es para lo otro, esto es para lo otro, esto es para lo otro. Está bien, pero entonces, ¿para qué empieza el libro por allá? O sea, uno podría empezar perfectamente cuando Aarón hizo esto, Aarón dejó de hacer lo otro, sacó esto. No, ahí te empieza por leyes de una vez. Número uno. Yo diría porque ya tiene, el Mishkan ya se terminó, ya se montó. ¿Por qué? Y ahora ya empieza a traerme las leyes. Es decir, Por ejemplo, ¿por qué en Vayikra están las leyes de Shemitah y de Yovel? Sí. ¿Qué tiene que ver la Shemitah con Vayikra? ¿Qué tiene que ver, el jubileo? Las leyes. Estamos hablando de un libro de leyes. Leo, bueno, eso Pero ¿qué tiene que ver con un libro, Porque si tenía estamos hablando de que- Torah Kohanim, que tiene que ver con los Kohanim? ¿Por qué está eso aquí? Luego, tenemos una perashá en el libro de Vayikra que es Kedoshim. que decir, Esa perashá no te menciona un solo sacrificio. Lo único que te menciona esa perashá, la relación del hombre con el hombre y la forma como el hombre tiene que mantenerse puro y activo en su servicio divino y la forma como el hombre tiene que amar al prójimo y la forma como los animales que podemos comer. Ahí viene otra vez toda la serie de animales. ¿Y eso qué tiene que ver para Vayikra? Nada, si decimos que así. Entonces, por eso es que no podemos decir que Vayikra es únicamente y exclusivamente un libro de korbanot. No. Es muy amplio, tiene muchas cosas y vamos a estudiar los korbanot, seguro. Pero los korbanot, no todo lo que se dio en la Torá de korbanot está en Vayikra. Cuidado. Hay otras cosas que no están en Vayikra. En Bamidbar hay cosas que en Vayikra no se dio. ¿Por qué? Y
Y en Vayikra hay muchas cosas que no tienen que ver con Corbanot. Por lo tanto, de un lado y de otro vemos que no es únicamente un libro de Corbanot. Y vamos a dos preguntas últimas. Estoy tratando de saltar un poco. Entonces, ¿en qué circunstancias se da ese libro de Vayikra? Bueno, Bereshit es Abraham, todo lo demás. La genealogía. Shemot, el pueblo de Israel que sale. Dios está profundamente involucrado con el pueblo. Desde que conocimos a Abraham, Dios está involucrado con nuestros héroes, por llamarlo de esa manera. ¿Es verdad o no? Dios está profundamente involucrado con Abraham, está profundamente involucrado con Isaac, está profundamente involucrado con Jacob, está profundamente involucrado con Moshe, está profundamente involucrado con el pueblo de Israel. ¿Cuándo llega Vayikra? Cuando Dios se aleja del Mahané de Israel. En ese momento que viene Vayikra. Imagínate, mira en qué circunstancia aparece el libro. Justo donde hay una ruptura de Akadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos viene a dar Vayikra entonces? ¿Qué nos viene a reafirmar Vayikra? Pues Israel no abandonó, que cuando está empezando el libro de Vayikra, el día que está empezando el libro de Vayikra, vuelve de nuevo ese mismo Barak. Y para decirnos lo siguiente, de alguna manera, el libro de Vayikra va a establecer la naturaleza de la relación de Dios con Am Israel. Que es un poco lo que tú mencionaste. El libro de Vayikra va a establecer la naturaleza exacta de la relación que va a imperar entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para de nuevo hacer que Am Israel sea Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. De nuevo convertir a Am Israel en las condiciones del Sinai. Es decir, no con las condiciones de Sinai, pero en las condiciones de Kedushá. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Justo cuando la Shejinah vuelve, entonces hay una serie de cosas que te van a aparecer aquí, que todas son nuevas. Todas son nuevas. ¿Por qué? Porque Bereshit y Shemot, los milagros que vivimos, las condiciones cambiaron. son todos escapes, correcto, son todos escapes en los cuales Akadosh Baruj Hu interviene para que Am Israel esté contento, tranquilo. Pero ahora, a raíz de que hay un decreto de exterminio sobre Am Israel, lo que pasa al final de Shemot, entonces donde hablamos de que tiene que haber condiciones distintas, donde tiene que haber las 13 mitzvot, las 13 mitzvot, todo eso, bueno, entonces todo esto es un compendio que trae a Kadosh Baruj Hu. En el momento en que vuelvo otra vez a estar entre vosotros, vamos a recuperar vuestras condiciones de Kedushá. Vuestras condiciones de Kedushá, vuestras condiciones de un pueblo singular, aparte, de un pueblo donde es tan singular que tiene que hacer cosas que los demás pueblos no hacen. Cosas que solamente ustedes lo van a hacer. Voy a interpretar también de que, bueno, yo me acerco a ustedes, pero ustedes tienen que cumplir estas condiciones. Está bien. Ya las condiciones, es decir, el acercamiento ya se dio. Y ahora vamos a ver a partir de Vayikra cuál es la naturaleza, qué tipo de naturaleza va a tener esa relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que volvamos a hacer de nuevo eso que Dios quiso con nosotros en el Sinai. Am Segulá y Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. A partir de ahora tenemos que estudiar esto de esta manera y esto nos va a tomar, vamos a estar igualito en el Sinai, no vamos a mover de Sinai. Todo esto se va a transmitir en Sinai. Todo. Hasta que ya se inauguró el Mishkan, hasta que ya está funcionando de acuerdo a estos ritos, entonces que vamos a dejar Sinai. ¿Por qué? Porque ya tenemos, y aquí vamos a recogernos con el Rambán,
con Nachmanides, ya tenemos el vínculo necesario entre el Mishkan a través de las leyes de Vayikra, de todo lo que se van a hacer en ese Mishkan, con estas leyes que vamos a estudiar, para podernos, a través del Mishkan, llevarnos el Sinai con nosotros. ¿De acuerdo? Nachmanides se acuerda. El motivo del Mishkan era tener un Sinai, un monte de Sinai portátil, que yo me lo lleve. Pero si yo no sé cómo utilizar el Mishkan, no puedo llevarme el Sinai conmigo con el Mishkan. Tengo que primero saber cómo es que se utiliza eso y de qué manera yo puedo llegar a entenderme como la Kedushá que tiene que desplegar ese Mishkan, para entonces abandonar el Sinai y no tener que estar a la sombra de ese monte de Sinai siempre. ¿Está claro? La manera que yo pueda dejar Sinai es tener una pila de repuesto. Hasta ahora toda la energía me la da el monte de Sinai. Pero para que yo pueda empezar a caminar y seguir lo mismo, de acuerdo a todo lo que se me anunció en el monte de Sinai, tengo que tener esa batería que es el Mishkan funcionando. Exacto, funcionando, es un alternador, algo que me, exacto, algo que me da, algo que me manda para yo poderme desplazar y dejar el enchufe que era el monte de Sinai. Una cosa es el enchufe que está en la pared, es el monte de Sinai, y otra cosa es tener una batería que yo me la pueda llevar portátil. Eso es trayendo exactamente la definición y el porqué de Nachmanides del Har Sinai, del Mishkan. ¿De acuerdo? Nachmanides del Mishkan es un Har Sinai portátil. Y eso es lo que exactamente pasa aquí. El libro de Vayikra viene aquí para... ¿Qué es el libro de Vayikra? El manual de instrucciones del Mishkan. Es el libro de Vayikra. ¿Qué era la Perashiyot? Las primeras, las que vimos antes. Por ejemplo, Terumá, Vayakhel, Pekudé. Es el manual de instrucciones para construir el Mishkan. Ahora, ¿qué es el libro? Para armarlo, desarmarlo, para construirlo. Ahora, ¿qué es el libro de Vayikra? El manual del funcionamiento del Mishkan. Operativo. La operatividad del Mishkan. Para que el Mishkan tenga operatividad y yo entonces ya me pueda ir con él hecho, con todo lo que puedo hacer y ya me pueda desenchufar del Sinai, ya tengo el motor caminando con la batería que el Mishkan me trae. ¿Está claro? Todo se reduce a la materialización